Nicole, ¿qué tal? Ana Paula, buenos días, un gusto en saludarlos. Sandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rocío, profe. Cielo, ¿qué tal? Buenos días. Ortiz, muy buenos días. Joshua, Sebastián, Eliana, Daniela, un gusto en saludarlos, muchachos, es un gusto enorme saludarlos. Y bueno, vamos hoy día empezar a repasar el tema número 6 de química, ya que el día de ayer hemos terminado el tema número 5 y con sus ejercicios, ¿no? Resolvimos unos ejercicios de enlace químico y ahora vamos a resolver el tema número 6. Buenos días, María, Álvaro y Mireia. Buenos días, ¿qué tal? Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora una teoría que se llama la teoría de los electrones de valencia. Esta teoría fue propuesta por First London ideó esta teoría, pero no fue el único. También hubo otros científicos que ayudaron a establecer esta teoría. Esta teoría se basa en tres principios muy importantes. El primer principio nos dice que para que los electrones formen enlaces covalentes, estos electrones tienen que estar en orbitales. Y los orbitales se tienen que superponer o se tienen que realizar un traslape uno sobre otro para que los electrones puedan encontrarse y puedan aparearse. Ese es un principio de la teoría de los electrones de valencia o la teoría del enlace covalente, así también se le dice. Otro principio de esta teoría de los electrones de valencia nos dice que la forma de la molécula, ¿no? Va a estar determinada por la orientación o la distribución de los orbitales o de los átomos externos que tiene la molécula. Es otro principio que dice. Y un tercer principio que dice esta teoría es que los orbitales se van a poder mezclar para poder generar otros orbitales más estables. Así nos dice este principio. Entonces, esta teoría lo que nos ayuda es a complementar la compartición de pares de electrones que ya lo había explicado Lewis, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se complementa con la compartición de electrones de Lewis? Para poder explicar propiedades que Lewis no pudo explicar. Profesor, ¿qué propiedades con Lewis no se puede explicar? Por ejemplo, en las moléculas hay una propiedad que se llama polaridad y Lewis no pudo explicar la polaridad. Las moléculas tienen solubilidad. Lewis no pudo explicar la solubilidad, o sea, no pudo explicar por qué una molécula en otra molécula es muy soluble y por qué una molécula en otra molécula no es tan soluble. Entonces no pudo explicar la solubilidad, no pudo explicar la polaridad, no pudo explicar los momentos bipolares, no pudo explicarlo Lewis, como que su teoría era un poco limitada. Por eso surge la teoría de los electrones de valencia o la teoría del enlace covalente, para poder complementarlo a la compartición que lo había ideado Lewis y poder así obviamente explicar estas otras características, anomalías o propiedades que se habían obviamente descubierto y que obviamente la teoría de Lewis no era satisfactoria para poder explicarlo de manera total o completa. ¿Sí? Entonces, profesor, lo que me está diciendo en palabras muy sencillas es que esta teoría ayuda a explicar las distintas propiedades que Lewis no pudo, así de simple, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque las moléculas son muy numerosas, los compuestos covalentes son muy numerosos, hay millones y millones de compuestos covalentes. Y es por esa razón que va a haber obviamente distintas propiedades y no toda la composición de electrones lo va a poder explicar. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? En esta teoría vamos a hablar acerca de la resonancia. ¿Ustedes se acuerdan qué era resonancia? ¿Se acuerdan qué era resonancia? ¿Se acuerdan qué cosa era la resonancia, muchachos? No se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué era la resonancia? Claro, muy bien, Michael, muy bien, tienes toda la razón. Son moléculas que presentan
son moléculas que presentan dos o más diagramas de Lewis. Ahí está. Dos o más diagramas de Lewis, presentan dos o más diagramas de Lewis. Que cumplen la regla de ¿qué? Que cumplen la regla de ¿qué? Del objeto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, la pregunta es, en vez de diagrama de Lewis, ¿cómo le vas a llamar? En vez de diagrama de Lewis, ¿cómo le vas a llamar? En vez de diagrama de Lewis, ¿cómo le vas a llamar? ¿Estructuras resonantes? Estructura resonante. Muy bien. Le vamos a llamar estructura resonante. Ahí está. En vez de diagrama de Lewis, ¿cómo le vamos a llamar? Estructura resonante. Muy bien. Ahora, estas estructuras resonantes vamos a poner acá. Las estructuras resonantes por sí solas o individualmente, como tú quieras llamarlo, las estructuras resonantes por sí solas, ¿ya? Las estructuras resonantes por sí solas, las estructuras resonantes por sí solas no representan la estabilidad de la molécula. Y se generan debido al movimiento de los enlaces. Sí. Ahí está. Debido al movimiento de los enlaces. ¿No? ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, cada estructura resonante, ¿ya? Si bien es cierto, representa los enlaces del compuesto, pero no representa la estabilidad de la molécula, ¿no? Profesor, si una estructura no representa la estabilidad de la molécula, entonces, ¿quién representa la verdadera estabilidad de la molécula? Y acá, obviamente, ¿cómo se llama lo que representa la verdadera estabilidad de la molécula? ¿Quién empieza con H? ¿Cómo se llama eso? Empieza con H. A ver, muchachos, ¿cómo se llamaba? Eso que sí representa la verdadera estabilidad de la molécula, ¿cómo se llamaba?
Bien, se llama híbrido de resonancia, ¿no? Híbrido de resonancia, ¿no? ¿No? El híbrido de resonancia se genera por la mezcla de las estructuras resonantes. Ahí está, de las estructuras resonantes. Y a mayor número de resonancia, a mayor número de estructuras resonantes, a mayor número, muchachos, de estructuras resonantes, a mayor número de estructuras resonantes, muchachos, mayor es la estabilidad del híbrido de resonancia. Mayor es la estabilidad del híbrido de resonancia. Ya está. ¿Sí? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, muchachos. Para el SO2. A ver, ¿puedes ayudarme a graficar su primer híbrido de resonancia? El primero, ¿puedes ayudarme a graficar el primer híbrido de resonancia que tiene? Por favor. ¿Puedes ayudarme a graficar el primer híbrido de resonancia que tiene? Sería muchachos, el azufre en el centro, un enlace doble al lado derecho, con 2 pares libres para el oxígeno, un enlace lativo en el lado izquierdo, con 3 pares libres del oxígeno y un par libre. ¿Y cómo sería la otra estructura resonante? ¿Qué me dice? ¿Qué tiene que pasar para generar la otra estructura resonante? ¿Qué tiene que pasar? Chicos, ¿qué tiene que pasar, por favor? El movimiento de los enlaces pi. Claro, este enlace pi se tiene que mover para el otro lado, ¿sí o no? Vamos a moverlo para el otro lado. Entonces tendríamos acá el azufre como un par, solo que en este lado ya tendríamos el enlace doble, porque ya se movió el enlace pi para acá. El oxígeno ya no tendría 3 pares, solamente tendría 2 pares. Y acá ya no tendría un enlace doble, sino un enlace lativo. Y el oxígeno ya no tendría 2 pares, sino que 3 pares. Y de acá otra vez va a regresar a este lado y generar esta estructura. Va a ir a este lado y generar esta estructura. Va a regresar a este lado y generar esta estructura. Y bueno, ¿no? Entonces, solamente tiene 2 estructuras resonantes. Si solamente tiene 2 estructuras resonantes, yo te quiero preguntar, ¿cómo será el híbrido de resonancia? O sea, ¿qué obtengo de esa mezcla? ¿Qué obtenemos de esa mezcla? Y de esa mezcla vamos a obtener acá el azufre, ahí está, ¿no? Una misma distancia, acá, una misma distancia, vamos a poner acá, ¿no? Una misma distancia, ahí está. Acá vamos a poner oxígeno, acá también oxígeno, una misma distancia, ¿sí? Listo, acá vamos a dibujar un enlace fijo, acá también vamos a dibujar un enlace fijo, ahí está. Y como, muchachos, como en toda esta zona se está moviendo el enlace pi, en toda esta zona se está moviendo el enlace pi. Entonces, por la zona donde se mueve el enlace pi, lo vas a dibujar con líneas discontinuas. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahí está. Con líneas discontinuas. Así lo vamos a dibujar. ¿Ya? De esa manera lo vamos a dibujar. Y esto para nosotros se llama híbrido de resonancia. Esta es la forma
más estable del dióxido de azufre. Es la más estable. Esta es la que representa las propiedades del dióxido de azufre. Estas no, estas solamente te presentan los enlaces, pero esto te representa la máxima estabilidad del dióxido. ¿Quedó claro? Vamos a hacer otro ejemplo. Profe, ¿y de qué depende la dirección de movimiento de esos enlaces? Donde se mueva, pues señorita Benítez, se está moviendo en estos dos lados. ¿Ves? Se está moviendo en estos dos lados. Entonces, por el lado donde se ha movido el enlace pi, por ese lado lo vas a dibujar con puntos o líneas discontinuas. ¿Sí? Por el lado donde... Ya. ¿Cómo entenderlo? Sí, profe, sí. Gracias. Vamos a ver el segundo ejemplo para que estés más segura por dónde vas a dibujar la línea discontinua. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Recién vamos en el primero, vamos a dibujar otro ejemplo. ¿Ya está? Y acá decimos, a ver, el trióxido de azufre, ¿cómo se dibuja? A ver, son el S en el centro y los oxígenos en los extremos. Un enlace doble con dos pares, un enlace dativo con tres pares, otro enlace dativo con tres pares. Siguiente estructura resonante. A ver, la siguiente estructura resonante, profesor, que vaya para este lado, profesor. Que vaya en enlace pi para este lado. Acá, que vaya en enlace pi para este lado. Entonces, acá tenemos oxígeno ya con tres pares. Recibiendo un enlace dativo, azufre, arriba, un enlace doble, con dos pares. Acá, un enlace dativo, ¿no? Con tres pares. Ahí está. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Profe, entonces el movimiento es a partir de enlaces dobles a enlaces dativos. Claro. No solamente enlaces nativos, puede ser que haya un enlace simple también, no siempre enlaces nativos, puede ocurrir que haya un enlace simple, también puede ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Pero que el átomo a donde se va a ir el enlace pi permita a ese átomo formar un enlace doble, permita generar un enlace pi. O sea, que este átomo a donde se va el enlace pi, que el átomo también permita formar un enlace doble. Si el átomo no lo permite, no se puede formar ahí un enlace pi. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que permitir ese átomo. Los átomos nunca van a cambiar de posición, solamente los enlaces. Y acá seguimos avanzando. ¿No? Acá tenemos otro. Otra vez tenemos el O, con tres pares, recibiendo un enlace dativo, el azufre, el enlace dativo arriba, con tres pares, y en este lado el enlace doble, con dos pares. Y obviamente este enlace fin se va a mover para acá, se va a seguir moviendo para acá y va a generar esa estructura. Se va a mover para arriba, va a seguirse moviendo y va a generar esas tres estructuras resonantes. Entonces, como ninguna de ellas por sí solas, independientemente, individualmente, tiene la estabilidad de poder explicar las propiedades que sufren, hay que mezclarlas para generar el híbrido de resonancia. Muy bien, entonces ahí está. Vamos a, bueno, no sé si están a la misma, sí creo que sí están a la misma distancia. Ahí está. Ahora sí, ¿está? Sí. Ya está. Siempre hay un enlace fijo entre ellos. Siempre hay un enlace sigma entre ellos, ¿no? Como te das cuenta, siempre hay un enlace sigma entre ellos, ¿no? Ese enlace sigma es fijo, ¿no? No está cambiando, ¿no? Pero el enlace pi sí o no se mueve en todos los lados, en todo, por acá, de ahí se mueve por acá, de ahí se va de acá a acá, regresa, se va, así va, ¿sí o no? ¿Se va, sí o no? Dígame sí o no, si se entiende que se va de un lado a otro, sí. Sí, profe.
En los lados donde se mueve el enlace fijo, ¿cómo lo vamos a pintar? Con líneas discontinuas. Discontinuas. Acá, con una línea discontinua. Ahí está. Acá, con una línea discontinua. Y acá, con otra línea discontinua. Listo. Y ahí tenemos el híbrido de resonancia del trióxido de azufre. Eso es nuestro híbrido de resonancia. Ahora, ¿cuál de los dos híbridos tiene mayor estabilidad? Este es el híbrido que tiene mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque es generada con más estructuras. Mientras más estructuras resonantes, el híbrido es más estable. Es más estable. Las sustancias que tienen resonancia son geometrías planas, o sea, que se dibujan en una sola dimensión. La resonancia es más evidente en moléculas de geometrías planas, que se dibujan en un solo plano o en una sola dimensión. Eso también debes acordarte, no te puedes olvidar eso en el examen. ¿Sí? No puedes olvidar eso en el examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y la última sería el C6H6, ¿no? ¿Cómo sería el C6H6? Vamos a ver. ¿Cómo sería el C6H6? A ver. Ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, acá tenemos las dos estructuras resonantes que tiene el benceno. Mira, se está moviendo para este lado. Él se está moviendo para este lado. Él se está moviendo para este lado. Y él se sigue moviendo para este lado. Sigue moviendo para este lado. Sigue moviendo para este lado. ¿Sabes? ¿No? Entonces, acá tenemos que generar esta figura. ¿No? Y como, chicos, y como se está moviendo en todas las direcciones, ¿no? Como se está moviendo en todas las direcciones, ¿no? ¿Sí o no? Se está moviendo en todos los lados, ¿no?
Entonces ahí hay que generar ya una línea continua. Ahí está, a grosso modo. ¿Se entiende? Y por eso esto se le llama híbrido de resonancia de Lipschitz. Claro, muy bien. No es un ciclo hexeno, esto no es un ciclo hexatrieno, no existe el ciclo hexatrieno, no existe el ciclo hexatrieno, eso se llama benceno, un compuesto aromático. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta acá quedó claro la resonancia? Jóvenes, ¿se entendió hasta acá la resonancia? Me dicen. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a tomarle una captura. Ya chicos, corramos entonces, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo se llama esta teoría? La híbrida, ¿qué? La hibridación, ¿no? ¿Qué era la hibridación, muchachos? La hibridación es la mezcla de orbitales atómicos puros la mezcla de orbitales atómicos puros en la capa de valencia de un átomo
en la capa de valencia de un átomo para obtener orbitales atómicos híbridos, ¿no? Listo. A ver, muchachos, ¿cuál era la diferencia entre un orbital puro con un orbital híbrido? ¿Cuál era la diferencia entre un orbital puro con un orbital híbrido? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia entre un orbital puro y un orbital híbrido? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué es un orbital atómico puro, muchachos? A ver, formas diferentes. Son asimétricos. ¿No? Son formas diferentes, son asimétricos y tienen distinta energía. Y no explica la geometría molecular. Ahí está, no explica la geometría molecular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Orbitales híbridos. Los orbitales híbridos tienen la misma forma. Tienen la misma forma. Son simétricos. Tienen la misma energía. Ahí está, tienen la misma energía, ¿no? Y son adecuados para explicar la geometría molecular. Ahí está. ¿Sí? Listo. Y ahora, ¿qué tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar los tipos de hibridación. Ya le tomé una... Profe, ¿podría presentar algunos ejemplos de orbital puro e híbrido? ¿Ya? Bacán, bacán, no hay problema. Por ejemplo, un orbital puro, ¿no? Un orbital puro puede ser globular. Ahí está. Puede ser... Ahí está. Bilobular. Puede ser... Ahí está. Ahí está. ¿No? Y los orbitales híbridos son de la misma forma. Son de la misma forma. Ahí está. Son de la misma forma. ¿Sí?
Estos son puros y estos son híbridos. Son de la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de hibridación. ¿Cuántos tipos de hibridación hay, muchachos? ¿Cuántos hay? 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay, por favor? 5. 5, muy bien. Hay 5 tipos de hibridación. Vamos a ver cuáles son. La hibridación SP, la hibridación SP cuadrado, la hibridación SP cubo, la hibridación SP cubo D y la hibridación SP cubo D cuadrado, ¿no? Esas son las 5 hibridaciones que tenemos. Profesor, disculpe, ¿qué dice en la última parte de orbital puro? No explica la geometría molecular, explica la geometría molecular. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo se genera la hibridación SP? La hibridación SP se genera al combinar un orbital S con un orbital P, obteniendo dos orbitales denominados SP. Acá, un orbital S, un orbital P, más otro orbital P, obteniendo 3 orbitales SP cuadrado. Acá, un orbital S, otro orbital P, otro orbital P, otro orbital P, obteniendo 4 orbitales SP cubo cada uno. Acá un orbital S. Profe, disculpe. ¿Sí? Dime. No se logra apreciar muy bien. No se logra apreciar muy bien. Creo que es la luz o el... A ver, vamos a ver un poquito. A ver, esto de acá, esta parte. No se puede ver muy bien. Vamos a ver. Ya está. Ahí va. ¿Ya? Ya, muchachos. A ver. Como les decía, SP cuadrado, SP cubo. ¿Ya? Entonces, acá vamos a mezclar un S con un P y vamos a tener dos orbitales SP. Un S con dos orbitales P y vamos a tener 3 orbitales SP cuadrado. Cada uno le vamos a llamar SP cuadrado. Acá vamos a mezclar un S, 3 orbitales P y vamos a obtener 4 orbitales que a cada uno le vamos a llamar SP cubo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo el átomo va a tener hibridación? ¿Cuándo el átomo va a tener hibridación? ¿Cuándo un átomo va a tener hibridación SP? ¿Cuándo un átomo va a tener hibridación SP cuadrado? ¿Cuándo va a tener hibridación SP cubo? ¿Cuándo será? El átomo que tenga hibridación SP será aquel que se una a 2 átomos externos. A 2. Pueden ser átomos iguales o átomos diferentes. A 2. Cuando tú ves que un átomo se una a 2, cuando tú ves que un átomo se una a 2, muchachos, cuando ustedes vean que un átomo se una a 2, cuando ustedes vean que un átomo se una a 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí el átomo central tiene hibridación SP. ¿Estamos de acuerdo? Y el ángulo de esos orbitales es 180. Y la forma de esos orbitales, la forma que generan esos orbitales es lineal. Cuando el átomo presenta hibridación SP, cuando se una a 3 átomos externos, pueden ser iguales o diferentes.
pero se tienen que unir a 3 átomos externos. ¿Ya? A 3 átomos externos, sean iguales o diferentes, a 3 átomos externos. Y entonces acá este átomo va a presentar la hibridación SP cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Y el ángulo obviamente vale 120, ahí está, el ángulo vale 120, y es obviamente el trigonometría. Es el trigonal, ¿no? Es el trigonal. ¿Estamos de acuerdo? Es el trigonal. Muy bien. Acá obviamente hidrógeno, ¿no? Igualito. Cuando un átomo presenta hibridación SP cubo, un átomo va a presentar hibridación SP cubo cuando se una 4 átomos externos, ya sean del mismo elemento, de elementos diferentes, y el ángulo del enlace será 109,5, el ángulo de sus orbitales SP cubo será 109,5, y la forma de esos orbitales generará un tetraedro, ¿sí? Generará un tetraedro. ¿Estamos de acuerdo? Un tetraedro más. ¿Ya? Jóvenes, ¿cuándo presentará la hibridación SP cubo D? ¿Cuándo presentará? S más la letra P, más la letra P, más otra letra P, más otra letra D, y generará 5 orbitales donde cada orbital le vamos a llamar SP cubo D. En cambio, en este lado se mezclará un S, una letra P, otra letra P, otra letra P, una letra D, otra letra D, y generará 6 orbitales donde a cada orbital le vamos a denominar SP cubo D cuadrado. Entonces, ¿cuándo los átomos pueden tener esa hibridación? Los átomos van a tener esa hibridación cuando se unan a 5 átomos externos. Los átomos van a tener esa hibridación cuando se unan a 5 átomos externos, ¿no? Por ejemplo, acá el fósforo se está uniendo a un átomo de cloro, ¿no? A otro átomo de cloro, a otro átomo de cloro, a otro átomo de cloro, a otro átomo de cloro. ¿Ya ves? Se está uniendo a 5 átomos externos. A 5 átomos externos. ¿Se dan cuenta? A 5 átomos externos se está uniendo. Ahí está, ¿no? Ahora, esta figura tiene 3 tipos de ángulos. ¿Sí? Esta figura tiene 3 tipos de ángulos. Si tú observas, los ángulos en este plano triangular valen 120. El ángulo en esta vertical y esta horizontal vale 90. Esta vale 90. Y el ángulo de estos dos de acá, ¿no? Vamos a ponerlo así, vale 180. ¿No? Y el fósforo tiene la hibridación. ¿Cómo se le llama a esta figura? A esta figura se le llama bipiramidal. Bipiramidal. Ahí está. En cambio, para que el azufre tenga hibridación SP cubo D cuadrado, muchachos, se tienen que unir con 6 átomos externos. Se tienen que unir con 6 átomos externos. ¿Sí? Se tienen que unir con 6 átomos externos. Ahí está. Con 6 átomos externos. ¿Ves? Ahí está. Con 6 átomos externos se tienen que unir. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y a esta figura, muchachos, nosotros le llamamos octaédrica. Octaédrica. Y así repasamos la llamada hibridación, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro hasta acá?
Cuando no hay pares libres, ¿ya? No, el átomo central no tiene pares libres. El átomo central, todo está enlazado, ¿sí? Cuando tú hagas una gráfica donde el átomo central todo está enlazado, simplemente cuenta los átomos externos e iguálalo a una hibridación. Si yo veo que está unido a 2, SP. Si veo que está unido a 3, SP cuadrado. Veo que está unido a 4, SP cubo. Veo que está unido a 5, SP cubo D. Y si veo que está unido a 6, SP cubo D cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Es necesario que sean iguales? No, pueden ser iguales o diferentes. Por eso te estoy diciendo, pueden ser átomos externos iguales o diferentes. Pueden ser externos o diferentes. Por eso en cada uno de los ejemplos les he dicho, o son iguales o son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Gracias, profesor. Profe, no se logra ver un poco la parte derecha. 109,5 debe ser, ¿no? 109,5. ¿Está? Sí, profe, 109. gracias. Profesor, de SP3D, ¿cuál es el ángulo? No puedo verlo muy bien. Esta vertical, estos dos orbitales, ¿no? Forman un ángulo de 180. Esta vertical con esta horizontal están en forma perpendicular, forman 90. Y estas dos horizontales que están en un plano horizontal forman 120. Esos son los ángulos. Acá, fíjate, si estas dos de acá sería 180. Esta vertical con esta horizontal que están en forma perpendicular, 90. Y acá lo que está en este sector cuadrangular también es 90, porque hay 4 secciones, 90 cada uno. Listo, muchachos. Ahora vamos a ver traslape, ¿les parece? Profe, está borroso. ¿Sí? Ya lo puedo borrar, ¿no? ¿Está borroso? ¿Se arregló o no se arregló? ¿Ya se arregló? Muy bien. Vamos a borrar entonces.
Entonces acá ponemos el número 3, que se llama traslape de orbitales. Si no se llama traslape, también le decimos superposición. ¿No? Otros le llaman solapamiento. Ahí está. Entonces, para nosotros el traslape de orbitales, la superposición o el solapamiento, ¿qué cosa es? Es la orientación espacial de los orbitales puros o híbridos. Acá, de los orbitales puros o híbridos para formar enlaces covalentes. Ahí está. Y hay dos tipos de solapamiento, ¿no? Hay dos tipos de solapamiento, ¿no? Hay el solapamiento frontal, el solapamiento frontal o traslape frontal, y el solapamiento lateral. Ahí está. Muy bien, entonces, la diferencia entre un solapamiento lateral y un solapamiento frontal es el tipo de enlace que genera. Porque a esto se le llama enlace sigma. Y a esto lo conocemos como el enlace pi. Otra diferencia es que ocurre entre orbitales puros y o híbridos, ¿no? Ocurre entre orbitales puros y o híbridos. Sobre el eje nuclear. Sobre el eje nuclear. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sobre el eje nuclear. Sobre el eje nuclear, ¿qué más?
es de mayor estabilidad ahí está, es de mayor estabilidad y energía. Ahí está, es de mayor estabilidad y energía. Acá ocurre entre orbitales solamente puros, ¿ya? Y la forma de estos orbitales puros son bilobulares. O sea, de tipo P nada más. Solo ocurren en el de tipo P. ¿Ya? Este solapamiento ocurre tanto por arriba y abajo del eje nuclear. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Es de mayor estabilidad y energía. Este es de menor estabilidad y menor energía. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, muchachos. Imagínate que esa línea es un eje nuclear. Esa línea de ahí es un eje nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre ese eje nuclear tenemos acá el átomo de hidrógeno y acá también tenemos el átomo de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este átomo de hidrógeno tiene un orbital globular. Y este otro átomo de hidrógeno tiene otro orbital globular. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de este orbital globular tiene un electrón y el otro tiene otro electrón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá ha ocurrido el llamado solapamiento. ¿Por qué solapamiento? Porque los orbitales de ambos átomos, ¿estamos de acuerdo?, se han orientado de tal manera que sus electrones se han apareado. Como el solapamiento de los orbitales esféricos está sobre el eje nuclear, se llama solapamiento frontal. Y este solapamiento frontal ha ocurrido entre un orbital de tipo S y el otro orbital de tipo S. Este orbital de tipo S es aportado por el hidrógeno y el otro orbital de tipo S también es aportado por el otro hidrógeno. Así, de esa manera. Así de esa forma. ¿Sí? Otro ejemplo, muchachos. Ya tenemos acá los átomos de cloro. Mira, acá tenemos los átomos de cloro. Ahí está. Vamos a colocar. Ahí están los átomos de cloro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sobre el eje, como el átomo de cloro es un elemento de la tabla periódica, como el átomo de cloro es un elemento que está en el bloque P de la tabla periódica, entonces ahí tiene un orbital desapareado, que es bilobular. Y ese bilobular se grafica así. Y el otro también tiene un bilobular, que se grafica de esta manera. Ahí está. Y este orbital tiene un electrón desapareado. Y este otro orbital tiene otro electrón desapareado. Entonces,
Ahí te estás observando. Estoy observando el solapamiento de tipo frontal. ¿Por qué de tipo frontal? Porque los orbitales están sobre el eje nuclear. Por eso es frontal. Ahora, este solapamiento frontal está ocurriendo entre un orbital P y otro orbital P. Y estos orbitales son aportados por el cloro y por el cloro. Ahí está. ¿Sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Mira, otro ejemplo. Chicos, ¿está bien? ¿Sigue borroso? A ver, ¿ahí se nota? Sí, profesora, ahí se ve bien. Sí, profe, está mejor. Ya. Entonces le voy a adelantar un poco, ¿ya? Ahí. A ver. Acá tenemos el boro. Acá tenemos hidrógeno. Acá tenemos hidrógeno. Acá tenemos hidrógeno. ¿Ya? Entonces, mira. Entre este boro y este hidrógeno hay un eje nuclear. Porque el eje nuclear es una línea imaginaria entre dos núcleos de dos átomos. Entonces, profesor, acá hay otro eje nuclear. ¿Sí? Entonces, profesor, acá también hay otro eje nuclear. Claro que sí. Ahora, yo les pregunto. El hidrógeno tiene un orbital globular porque está en el bloque S. Globular porque está en el bloque S. ¿Estamos de acuerdo? Pero el boro, cuando se quiere unir a 3, ¿qué tipo de orbitales tiene? ¿Me puedes decir el boro cuando se quiere unir a 3, qué tipos de orbitales debe tener? SP3. ¿Ah? ¿Qué tipo de orbitales tiene? ¿Híbridos o puros? SP2. SP cuadrado. Claro, claro que sí. Vamos a dibujarlo así. Acá está el primer orbital, SP cuadrado. El segundo orbital, SP cuadrado. Y el otro orbital, SP cuadrado. Acá están los orbitales, SP cuadrado. Este es el orbital S, orbital S, orbital SP cuadrado, orbital SP cuadrado, orbital S. Ah, mira, ya está. Entonces, profesor, acá describe este solapamiento. Ya, es un solapamiento frontal. ¿Por qué frontal? Porque los orbitales se han orientado sobre el eje que está formando el boro y el hidrógeno. ¿Entre qué orbitales se da, profesor, este solapamiento frontal? Se da entre el orbital del S y el SP cuadrado. ¿Y quién aporta el orbital del SP cuadrado? El boro. ¿Y quién aporta el orbital del S? El hidrógeno. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hasta ahí se entendió? Profe, ¿puede presentar otro ejemplo, por favor? Ya, otro ejemplo. Mira. Acá tenemos el carbono con 4 hidrógenos. Ahí está. ¿No? Y tiene 4 ejes nucleares. 4 ejes nucleares. Y el hidrógeno, como está en el bloque S, siempre aporta un orbital globular. Ahí está. Pero el carbono, cuando se quiere unir a 4, ¿qué orbitales tiene? ¿Puros o híbridos? Dígame. SP cubo. porque SP cubo. SP cubo, ¿sí o no? Ah, muy bien. Entonces vamos a dibujar 4 orbitales igualitos, orientados en forma simétrica, ¿ya? Ahí está. Entonces, si yo quiero describir uno de los solapamientos, yo digo, este solapamiento es un solapamiento frontal. ¿Por qué frontal? Porque los dos orbitales están sobre encima del eje. O sea, es un enlace sigma, sí. Y se da entre un orbital SP cubo y el otro orbital es el S. ¿Quién aporta el S? El hidrógeno. ¿Quién aporta el SP cubo? El carbono. Sí, de esa manera. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende.
Siguiente ejercicio, a ver, siguiente. Tenemos acá el hidrógeno, el enlace, el carbono, el enlace triple, el carbono y el hidrógeno. Vamos a dibujar sus orbitales, ¿ya? Mira, vamos a dibujar un eje nuclear. Vamos a dibujar un eje nuclear. Acá el hidrógeno, acá el carbono, acá el carbono. Profe, una pregunta. Si el nitrógeno con el flúor estuvieran enlazados, ¿el nitrógeno tendría una hibridación de SP2? ¿El hidrógeno con quién? No me refiero, me refiero al nitrógeno. ¿Nitrógeno con quién? Con el flúor. Solamente nomás tuvieron enlace. ¿El nitrógeno tendría una hibridación SP2? No, el nitrógeno tendría una hibridación SP cubo. ¿Cómo? Si tú me dices que el nitrógeno se une con el flúor, ¿sí? El nitrógeno tendría una hibridación SP cubo. Porque acaba de haber un gases. No, pero yo me refiero solamente que tenga solamente un enlace nada más. No se puede, pues, porque un N con un flúor no pueden cumplir la regla del octeto. Pero tiene todavía pares libres el nitrógeno. Tiene todavía pares libres el nitrógeno, porque es del grupo 5A. A ver, joven. Claro, está bien. Pero dime, ¿con este enlace cumplen la regla del octeto? Bueno, ¿no sería como enlace covalente? ¿Ah? No sería como enlace covalente porque el flúor sí llega al octeto. Mira, a ver, lo que te digo es, para que tú hayas el traslape, a ver, para que... Porque tú solamente estás diciendo en este enlace de acá, y esta fórmula no existe. El fluoruro de un... Claro, sí. No existe. Para que tú me digas un solapamiento, tienes que decirme en un compuesto que sí. Sí, profe, sí. No, sí, ya me di cuenta, ya. Es que ambos son no metales, pues. Claro. Quería llegar a eso. Por eso te decía, no me puedes decir eso, lo comienzo acá porque todavía no cumple la regla de la... En otras palabras, no existe ese compuesto. También todos los ejemplos... Sí. Claro. ¿Me dejo entender hasta acá? Sí, profe, sí. Entonces, por eso yo te decía, si tú quieres saber la hibridación entre un nitrógeno y un flúor, puede ser en este compuesto que sí existe. Entonces, el nitrógeno tiene 4 neutrones enlazadas, entonces el orbital de cada y el flúor no tiene hibridación, es de tipo P, SP cubo. Claro, pues, eso sería SP3. Claro. ¿No? ¿Sí? Ya, profe. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, acá ponemos esta esfera. Ahí está, ponemos esa esfera. Acá también ponemos esta esfera. Ahí está. ¿Sí? Ahora, dime, ¿el carbono con cuántos átomos se está uniendo? 2. Con 2. Entonces, ¿por qué hibridación necesita si el átomo quiere unirse a 2? SP. Entonces, vamos a dibujar orbitales SP, que son 2. Cada carbono tiene 2 orbitales SP. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya, pero el carbono, mira, el carbono, cuando tiene hibridación SP y el hidrógeno tiene S, ¿ya? El carbono todavía tiene 2 orbitales P sin mezclar. 2 orbitales P sin mezclar todavía. ¿Ya? 2 orbitales P sin mezclar. ¿Por qué, profesor? A ver, yo no me convenzo que tiene 2 orbitales P sin mezclar. Acá te lo demuestro, mira. C6, 1S2. Esto no me interesa. Me interesa esto de acá. El 2S, el 2PX, el 2PY, el 2PZ.
En la capa de valencia del carbono hay 4 orbitales. Y solamente hemos mezclado 2 de ellos. Solamente hemos mezclado 2 de ellos. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, díganme sí o no. Sí. Ya, entonces, ¿cuántos orbitales no hemos mezclado? ¿Cuántos orbitales siguen siendo puros en su capa de valencia? Dos. 2. ¿Son biloqué? ¿Dobu? Bilobulares. Bilobulares. Son bilobulares. Vamos a dibujarlo acá mismo. Porque acá hay 2, cada carbono tiene 2 orbitales bilobulares. Cada carbono tiene 2. Y uno está en el eje Z. Acá voy a dibujar el orbital en el eje Z, mira. Ahí está. En el eje Z, ahí está. Ahí está. Y el otro en el eje Y. Así lo voy a dibujar. Ahí está. Listo. Y mira, jóvenes, mírenme. En todo este orbital hay un electrón rondando en toda esta región. Y acá también hay otro electrón. Cuando los electrones están en la parte superior, se atraen, pero la atracción es por arriba del eje. Y cuando este electrón se encuentre acá abajo, mira, ahora este electrón está acá abajo, porque puede estar en todo el orbital, y este electrón se ubique acá abajo, van a atraerse también por debajo. O sea, hay una doble atracción por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. Esta doble atracción se llama lateral, porque ocurre por arriba y por debajo, por arriba y por debajo. Se llama lateral. Observa, acá hay otro orbital donde hay un electrón, y acá también otro electrón. Cuando los electrones están en ese lugar, se atraen por arriba, ¿ves? Y cuando está debajo, se atraen por debajo. ¿Y cómo se llama esa atracción? Enlace I. Ahí está. Él es el sigma, él es sigma, él es sigma. Y acá está, mira. Sigma, sigma, y el medio es el sigma. Por arriba y por debajo están los enlaces pi. ¿Se entiende o no? A ver, dime, escríbeme si se entendió o no se entendió. A ver. Sí, profe. Se entendió, profe. Perfecto. ¿Está claro hasta acá? Profesor, ¿podría repetir el ejemplo del cloro que hizo arriba? Repito el cloro. Ya, acá tenemos 2 átomos de cloro. El cloro está en el bloque P de la tabla periódica. Así que el cloro tiene un orbital desapareado de tipo P. Y los de tipo P, ¿cómo son? ¿Qué? Bilobulares, ahí está. Por eso a cada cloro le dibujo un orbital bilobular, un orbital bilobular. Y como en el enlace sigma, los orbitales tienen que estar sobre el eje, porque sobre el eje se forman los enlaces sigma. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesor, gracias. Profe, entonces, siempre que un enlace sea apolar así, un covalente polar, o sea, que sean iguales, dependiendo de en qué lugar se encuentran, S o P simplemente va a ser ese híbrido. Ajá, claro. Claro que sí. Ajá. Y si, por ejemplo, el cloro, como en el ejemplo anterior, se encuentra en el extremo, ¿qué forma toma? ¿Con cuál extremo? ¿A qué te refieres con el extremo? Como en el NF3 que hizo hace rato. Ya. Si el cloro, si fuera N cloro 3, ¿no? N cloro 3, el cloro aporta el orbital P y el N aporta el orbital hibridizado porque está en el centro. O sea, los átomos... Solo los del centro están hibridizados, ¿no? El resto... ojo, no es siempre. Porque la teoría de la hibridación dice, la hibridación es la mezcla de orbitales en la capa de valencia de un átomo. No especifica la hibridación que el átomo sea el centro del diagrama.
no especifica. La hibridación dice así, la hibridación es la mezcla de orbitales en la capa de valencia de un átomo en una molécula. No especifica que ese átomo esté en el centro. Entonces, lo que quiere decir entonces la hibridación es que puede haber átomos que están ubicados en la parte externa de la molécula y se estén hibridizando, como que hay átomos que están en el centro y se van a hibridizar. Lo que sí podríamos decir que el centro generalmente está, ¿qué cosa? Hibridizado. Y los átomos externos no. Eso depende mucho del ¿no? Los externos que solo hagan un enlace, entonces siempre va a tomar P o S. Claro, dependiendo en qué bloque se encuentre, ¿no? Ajá. Generalmente el hidrógeno nunca se va a hibridizar. Por ejemplo, en el hidrógeno sí tienes que estar seguro que nunca se va a hibridizar. ¿Por qué, profesor, nunca se va a hibridizar el hidrógeno? Porque el hidrógeno solamente está en el primer nivel de energía. Y en el primer nivel de energía solamente tienes un orbital. Y no se puede mezclar un orbital, se tiene que mezclar dos más. ¿Sí? En cambio, el cloro sí se puede llegar a hibridizar, porque el cloro está en el tercer nivel de energía y ahí podemos mezclar sus orbitales. ¿Sí? El carbono es hibridación sp cubo. El carbono es hibridación sp cubo, no es sp. Ah, acá, en este carbono de acá, es sp, ¿por qué? Porque se une a dos átomos externos. Se une a este carbono y se une a este hidrógeno. Este carbono de acá se está uniendo a dos átomos externos. Este carbono de acá se está uniendo a dos. Cuando quiere unirse a dos es sp. Igual, este carbono de acá se está uniendo a estos dos átomos externos. Por eso se llama sp. Por esa razón se llama sp. ¿Entiende, señorita? Muy bien. Profe, ¿podría alejar su cámara, por favor, para tomarle? Ok. A ver ahí.
Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar con la geometría electrónica y la geometría molecular, ¿ya? Con la geometría electrónica y la geometría molecular.
Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es la geometría electrónica? La geometría electrónica es la distribución de las regiones electrónicas alrededor, ¿no? Alrededor del átomo central de una molécula, del átomo central de una molécula. De una molécula. ¿Cómo se determinan las regiones electrónicas? ¿Se acuerdan? Con la suma de los pares de electrones enlazados más los pares de electrones solitarios. Ahí está. Recuerda que esa distribución de esas regiones electrónicas, donde esas regiones electrónicas salen con esta suma, esa distribución tiene la mínima repulsión. Las regiones electrónicas están formadas por electrones. Los electrones tienen carga negativa. Negativa con negativa se repele. Entonces la distribución tiene que tener la mínima repulsión. Y eso se le llama geometría electrónica. ¿Te acuerdas las geometrías electrónicas? ¿No? Hay geometría electrónica lineal. Hay geometría electrónica trigonal. Hay geometría electrónica tetraédrica. Hay bipiramidal. Hay geometría electrónica octaédrica. Profesor, ¿por qué el átomo central de una molécula tendría geometría electrónica lineal? ¿Por qué sería lineal la geometría electrónica del átomo central de una molécula? ¿Por qué me saldría lineal? Te saldría lineal porque la hibridación es SP. Y te sale hibridación SP porque hay dos regiones electrónicas. Y hay dos regiones electrónicas en este compuesto porque hay dos pares de electrones enlazados y cero libres. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Esto se llama el carbono, que es el átomo central, tiene geometría electrónica lineal porque su hibridación es SP, porque tiene dos regiones electrónicas, porque tiene dos pares de regiones enlazadas y cero libres. ¿Hasta ahí está bien? Claro, P era pares de electrones enlazados, P es pares de electrones solitarios. Vamos a intentar con el otro. Profe, ¿por qué estas dos? Profe, ¿por qué estas dos moléculas? ¿Por qué esas dos moléculas tienen geometría electrónica trigonal? La electrónica, estamos hablando de la electrónica, no estamos hablando de la molecular. ¿Por qué las dos electrónicamente se llaman trigonal? ¿Por qué las dos electrónicamente tienen geometría trigonal? Porque los dos átomos del centro tienen hibridación.
Y porque los dos átomos del centro tienen 3 regiones cada una. 3 regiones cada una. En la primera hay 3 pares enlazados, 0 libres. En la segunda hay 2 pares enlazados con un par libre. Y por eso, por tener el mismo número de regiones y la misma dirección, las dos electrónicamente se llaman trigonales, las dos. ¿Ya? Profesor, ¿por qué estas 3 de acá tienen geometría electrónica tetraédrica? Electrónica, profesora. ¿Por qué la electrónica es tetraédrica? Ahí está. ¿No? ¿Por qué la electrónica es tetraédrica? Porque tiene hibridación sp2. ¿No? Y obviamente acá es igual a 4, acá es igual a 4, ¿no? Y acá, en esta región hay 0 libres, 4 enlazados, 1 libre, 3 enlazados, ¿no? 2 libres, 2 enlazados. Entonces, cuando tengan 4 regiones, siempre va a ser tetraédrico. Muchachos, acá será SP cubo D cuadrado, ¿no, chicos? Acá habrá 5, acá habrá 6, acá habrá 0, 0, 5 regiones enlazadas, 6 regiones enlazadas. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende? La piramidal y la octaédrica tú ya las conoces. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver la molecular ahora. La molecular. ¿Qué es la geometría molecular? Muchachos, la geometría molecular es la verdadera fórmula de una molécula. Es la verdadera forma de una molécula. Forma o estructura de una molécula. Es la verdadera forma o estructura de una molécula. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué forma tenemos acá? También lineal. ¿Y cuánto vale el ángulo? 180 grados. ¿Acá qué forma tenemos? Trigonal. ¿Y cuánto vale el ángulo? 120 grados. Acá tenemos una forma angular. ¿No? ¿Y qué ángulo tiene? Menor a 120 grados. Menor a 120 grados. ¿No? Menor a 120 grados. Acá qué forma tenemos? Tetraédrica. Tetraédrica. ¿Y qué ángulo tenemos acá? 109,5. ¿Acá qué forma tenemos? Piramidal. Piramidal. ¿Y qué ángulo hay en una piramidal? 107. ¿Acá qué forma tenemos? Angular. ¿Y qué ángulo es? 104,5. Ahí está. ¿No? Y acá se repite lo mismo. Acá se repite bipiramidal. Y acá se repite la octaédrica. ¿Saben cuáles son los 3 ángulos que hay en una bipiramidal? La vertical 180, la vertical con la horizontal 90 y el triángulo, la región triangular 120 cada lado. Acá toda la vertical 180, la vertical con la horizontal 90, pero acá como hay una región cuadrangular, hay 4 sectores circulares, cada sector vale 90, ¿no? Pregunta, ¿hasta acá se entendió? Muy bien, a ver, copien. Sí, profe. A ver, copien. Copien, por favor, copien eso.
Muy bien, muchachos. Entonces, ahí nos quedamos.